Hay un fantasma que recorre al marxismo, pero esta vez no es el comunismo, es el miedo. El miedo a transformarse, el miedo a ceder terreno filosófico, el miedo a que el mundo haya cambiado más rápido que sus propias categorías. Y lo más curioso de todo es que esta crisis casi no se discute, porque el marxismo sigue existiendo. Sigue teniendo militantes, partidos, intelectuales, símbolos, consignas, libros y discursos. Sigue apareciendo en universidades, movimientos sociales y debates políticos. A simple vista, pareciera vivo, pero hay algo extraño ocurriendo bajo la superficie. Algo extraño, silencioso. Durante gran parte de su historia, el marxismo fue una fuerza profundamente dinámica. No surgió como una doctrina cerrada, sino como una ruptura, como una teoría que absorbía el pensamiento de su tiempo, lo destruía críticamente y reorganizaba sus partes dentro de una estructura nueva. Tomó elementos de la economía clásica inglesa, de la filosofía alemana, del socialismo utópico francés y de las transformaciones materiales del capitalismo industrial. Incluso sus enemigos terminaron formando parte de su arquitectura conceptual. Ese era precisamente su poder. El marxismo no crecía aislándose del mundo, sino atravesándolo. Pero algo comenzó a cambiar, y para entenderlo hay que hacer un pequeño viaje histórico. Porque las crisis de las teorías no empiezan cuando pierden seguidores, empiezan cuando dejan de moverse. El marxismo no nació en un momento de estabilidad, nació en medio del colapso. La Europa del siglo XIX atravesaba una transformación sin precedentes. Las viejas estructuras feudales se desmoronaban mientras el capitalismo industrial reorganizaba la vida humana a una velocidad nunca antes vista. Millones de personas abandonaban el campo, las ciudades crecían caóticamente y la máquina comenzaba a imponer una nueva lógica sobre la existencia. Por primera vez en la historia, la producción alcanzaba una capacidad gigantesca y al mismo tiempo la miseria se expandía de forma masiva. La modernidad prometía libertad, progreso y razón, pero las fábricas mostraban otra cosa. Jornadas inhumanas, niños trabajando, barrios obreros convertidos en hacinamientos permanentes. Una sociedad completamente atravesada por la explotación industrial. Es justo en ese contexto donde apareció el marxismo. Y apareció como algo mucho más peligroso que una simple ideología política. Apareció como una teoría total de la sociedad. El marxismo no solo analizaba la economía, explicaba el Estado, la cultura, la religión, la filosofía, las guerras y hasta la propia historia humana como procesos materiales interconectados. De pronto, el capitalismo dejaba de verse como un sistema eterno y comenzaba a entenderse como una etapa histórica concreta, atravesada por contradicciones internas. Ese fue el gran golpe filosófico de Karl Marx. La historia ya no era el resultado de ideas abstractas flotando sobre el mundo, era el resultado de relaciones materiales, conflictos sociales y estructuras de poder concretas. Y el marxismo avanzó. Avanzó porque tenía capacidad de interpretar su época, porque entendía el movimiento de la historia industrial mejor que sus adversarios, porque ofrecía una explicación estructural del mundo moderno. Pero sobre todo, avanzó porque no le tenía miedo a transformar sus categorías. Tomó la dialéctica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y la reorganizó materialmente. Criticó la economía clásica, pero también aprendió de ella. Incluso construyó parte de su fuerza intelectual estudiando profundamente aquello que combatía. El marxismo, en ese momento, no reaccionaba contra el mundo moderno, lo devoraba teóricamente.
Pero entonces ocurrió algo inesperado. El marxismo dejó de ser únicamente una teoría crítica y comenzó a convertirse en estructura. Las revoluciones del siglo XX transformaron al marxismo en fuerza estatal, aparato político, doctrina institucional y narrativa histórica dominante en buena parte del planeta. Lo que había nacido como movimiento filosófico profundamente dinámico empezó poco a poco a solidificarse. Y esto no ocurrió por accidente. Toda teoría que conquista poder enfrenta al mismo peligro: comenzar a confundirse con sus propias formas históricas. La Unión Soviética, los partidos comunistas, los movimientos revolucionarios y las experiencias socialistas del siglo XX tuvieron que administrar economías, construir burocracias, organizar ejércitos y sostener proyectos nacionales en medio de guerras, bloqueos y conflictos globales. La teoría revolucionaria comenzó a convivir con las necesidades prácticas de la supervivencia estatal. Y en ese proceso, parte del marxismo perdió flexibilidad. La dialéctica empezó a transformarse lentamente en ortodoxia. Muchas categorías dejaron de entenderse como herramientas históricas abiertas y comenzaron a tratarse como verdades prácticamente definitivas. El marxismo, que antes criticaba estructuras rígidas, empezó también a producirlas. Y aún así, durante décadas, siguió conservando una enorme capacidad explicativa. ¿Por qué? Porque el siglo XX todavía respondía en gran medida a las coordenadas materiales de la modernidad industrial. Existían grandes fábricas, identidades obreras relativamente cohesionadas, proyectos nacionales fuertes y conflictos geopolíticos estructurados alrededor de bloques ideológicos claros. El mundo seguía siendo legible para las categorías clásicas, pero hacia finales del siglo XX, algo empezó a fracturarse. La producción comenzó a descentralizarse, la información adquirió un peso gigantesco, los medios de comunicación transformaron la percepción social, las identidades colectivas se fragmentaron, la cultura empezó a mercantilizarse de forma extrema y el capitalismo dejó de operar únicamente desde la fábrica para penetrar directamente en la subjetividad, el lenguaje y el deseo. El mundo había cambiado. Y entonces apareció el posmodernismo. El posmodernismo no apareció de la nada. No fue una conspiración académica ni una simple extravagancia intelectual nacida en universidades occidentales. Fue la expresión filosófica de un cambio material profundo que ya estaba ocurriendo dentro del capitalismo tardío. El mundo industrial que había dado origen al marxismo clásico comenzaba a descomponerse. Las grandes narrativas históricas empezaban a perder fuerza. Las identidades colectivas tradicionales se debilitaban. La televisión, la publicidad y la cultura de masa reorganizaban la percepción humana a una escala inédita. La mercancía ya no solo dominaba el trabajo, comenzaba también a colonizar la subjetividad. La realidad se volvía cada vez más fragmentada. Y en medio de esa transformación surgieron pensadores como Michel Foucault, Jean-François Lyotard o Jacques Derrida, cuestionando las estructuras universales, las categorías rígidas y las grandes explicaciones totalizantes de la modernidad. Muchos de ellos tenían problemas reales. Algunos terminaron cayendo en relativismos extremos. Otros diluyeron demasiado la capacidad de construir proyectos colectivos. Pero reducir todo el posmodernismo a idealismo burgués era una simplificación absurda, porque aunque parcialmente equivocadas, estas corrientes estaban detectando algo que era real, y es que el capitalismo había mutado. El poder ya no operaba solamente desde el Estado, la fábrica o la propiedad industrial, también operaba desde el lenguaje, los medios, la producción simbólica, la vigilancia social y la administración de la identidad. El problema fue la respuesta de gran parte del marxismo. En lugar de absorber críticamente estas transformaciones, comprenderlas y reorganizarlas dentro de una nueva estructura teórica, comenzó a reaccionar contra ellas casi instintivamente. El posmodernismo pasó de ser un fenómeno a analizar a
convertirse en un enemigo filosófico absoluto. Y ahí empezó la crisis silenciosa. Porque una teoría dialéctica deja de ser verdaderamente dialéctica cuando pierde la capacidad de transformar sus propias categorías frente al movimiento de la historia. En vez de preguntar ¿qué aspectos de esta crítica revelan transformaciones reales del capitalismo contemporáneo?, muchos sectores comenzaron a responder: todo esto es decadencia pequeño burguesa. Y cuando una teoría empieza a responder automáticamente antes de analizar, algo empieza a endurecerse dentro de ella. En este punto es donde aparece la contradicción más extraña de todas. El marxismo, una teoría creada para analizar el movimiento histórico, comenzó a comportarse de forma defensiva frente al cambio filosófico. Y no, esto no significa que el posmodernismo derrotó al marxismo. La situación es bastante más compleja. Lo que ocurrió fue que una parte importante del marxismo dejó de relacionarse dialécticamente con las nuevas condiciones históricas. En vez de atravesarlas críticamente, empezó a proteger sus propias estructuras conceptuales como si fueran territorios ideológicos amenazados. Poco a poco, la crítica comenzó a convertirse en resguardo. Y eso produjo algo profundamente paradójico. Una teoría revolucionaria empezó a desarrollar impulsos conservadores en el terreno filosófico. No conservadores en el sentido clásico de defender el capitalismo, el orden liberal, sino conservadores en otro sentido. Preservar categorías históricas como si pertenecieran a una estructura cerrada o casi definitiva. La fragmentación social era descartada como simple posmodernidad. Las nuevas formas de subjetividad eran tratadas como desviaciones pequeñoburguesas. Las transformaciones culturales del capitalismo digital eran reducidas a distracciones superficiales, pero el problema seguía ahí, porque el capitalismo sí había cambiado. Las plataformas digitales reorganizaron las relaciones humanas, la lógica algorítmica comenzó a intervenir sobre la percepción cotidiana, la identidad empezó a mercantilizarse, la información se convirtió en fuerza productiva y el consumo dejó de operar únicamente sobre necesidades materiales para penetrar directamente en la construcción psicológica de los individuos. El capitalismo tardío ya no solo producía mercancías, producía realidad social. Y frente a esto, parte del marxismo continuó respondiendo con esquemas pensados principalmente para una sociedad industrial del siglo XIX y buena parte del XX. Ahí es donde viene el verdadero problema de fondo. Y es que una teoría no entra en crisis porque existan nuevas corrientes filosóficas. Entra en crisis cuando pierde capacidad de metabolizar históricamente las transformaciones del mundo. Eso fue precisamente lo que volvió tan poderoso al marxismo en sus orígenes, su capacidad de absorber, reorganizar y superar estructuras anteriores. Pero cuando esa capacidad disminuye, la dialéctica comienza a endurecerse, y una dialéctica rígida empieza lentamente a dejar de ser dialéctica. En 1880, Karl Marx recibió en Londres al socialista francés Jules Guesde. Mientras discutían la construcción de un programa político, Guesde le preguntó a Marx sobre el carácter marxista del proyecto. Y entonces ocurrió algo muy curioso, y es que Marx le respondió: lo que es seguro es que yo no soy marxista. Sí, la frase parece absurda, pero en realidad era una advertencia, porque Marx observaba cómo parte de sus seguidores comenzaban a convertir una teoría crítica en una identidad doctrinaria. La dialéctica empezaba lentamente a endurecerse en catecismo político, y eso le molestaba profundamente, porque el marxismo nunca había sido pensado como una secta filosófica cerrada. Había nacido precisamente contra eso. Incluso antes, durante su ruptura con los jóvenes hegelianos, que eran un grupo de intelectuales alemanes que intentaban explicar la realidad casi exclusivamente desde las ideas, la religión y la conciencia, Marx ya había comenzado a distanciarse de toda tendencia que transformara la filosofía en una estructura autosuficiente, desconectada de las condiciones materiales reales. Para él, el pensamiento no podía quedarse flotando sobre la historia, tenía que atravesarla, y aquí aparece
la siguiente pregunta. ¿Qué habría pensado Marx de muchos marxistas contemporáneos? ¿Qué habría pensado de sectores que responden automáticamente a cualquier transformación filosófica con rechazo inmediato? ¿Qué habría pensado de corrientes que reducen debates complejos a etiquetas como desviación, idealismo o decadencia? ¿Qué habría pensado de personas más preocupadas por defender la pureza doctrinaria de una teoría que por reorganizarla frente a las transformaciones históricas del capitalismo? Porque hay algo importante que debe entenderse, y es que el marxismo no nació para conservar una estructura filosófica inmóvil, nació para analizar el movimiento de la realidad material. Y la realidad material cambia la producción, cambia la tecnología, cambian las formas de dominación, cambia incluso las maneras en que los seres humanos construyen identidad, deseo y percepción. Entonces, la pregunta ya no es solamente qué errores tuvo el posmodernismo, es otra, y es, ¿puede una teoría seguir llamándose dialéctica si pierde la capacidad de transformarse junto con la historia? Porque tal vez la crisis silenciosa del marxismo no consiste en haber sido demasiado flexible. Tal vez consista en que comenzó lentamente a dejar de moverse. Toda teoría revolucionaria enfrenta tarde o temprano una decisión inevitable: transformarse o convertirse en reliquia. Y quizás eso es lo que estamos viendo hoy. No la muerte del marxismo, no su derrota definitiva, ni siquiera su desaparición histórica, sino algo mucho más extraño: su agotamiento filosófico parcial. Porque el problema nunca fue que el mundo cambiara. El problema fue que parte del marxismo dejó de aceptar que debía cambiar con él. El capitalismo mutó, se volvió digital, psicológico, algorítmico y profundamente simbólico. Penetró el lenguaje, reorganizó la percepción y convirtió incluso la identidad de mercancía circulante. Pero mientras el mundo se desplazaba, muchos continuaron defendiendo mapas antiguos como si el territorio siguiera intacto. Y una teoría que deja de reinterpretar el movimiento histórico comienza lentamente a convertirse en dogma. Ahí muere la dialéctica. Porque la dialéctica no consiste en repetir categorías eternamente. Consiste en atravesar contradicciones, en absorber rupturas y reorganizar la comprensión de la realidad frente a nuevas condiciones materiales. Ese era el verdadero núcleo revolucionario del marxismo. No sus símbolos, no sus liturgias políticas, no sus identidades ideológicas. Su capacidad de transformarse sin perder estructura. Y quizá la tragedia contemporánea del marxismo consiste precisamente en eso, en que parte de él comenzó a defender su forma pasada con la misma rigidez con la que antes criticaba las viejas estructuras históricas. Como si la historia hubiera terminado para la propia teoría de la historia. Pero la historia nunca se detiene. La materia sigue moviéndose. La conciencia sigue reorganizándose. Las propias estructuras continúan colapsando y reconstruyéndose unas dentro de otras. Y toda teoría que deje de moverse junto con ese proceso terminará convirtiéndose en monumento. No importa cuán revolucionaria haya sido alguna vez. Porque incluso las ideas que incendiaron al mundo pueden fosilizarse. Y quizás la crisis silenciosa del marxismo no sea realmente una crisis del marxismo. Quizás sea la crisis de quienes olvidaron que ninguna teoría revolucionaria tiene derecho a permanecer inmóvil frente al devenir de la historia. Llora, madre. Llora por tus hijos que convirtieron el fuego en ceniza. Llora por quienes heredaron martillos y levantaron templos. Por quienes aprendieron la dialéctica solo para encerrarla en piedra. Llora por los que confundieron movimiento con doctrina y memoria con eternidad. Porque el mundo siguió girando, la materia siguió transformándose. Y aún así, muchos permanecieron inmóviles, rezándole al cadáver de sus propias categorías. Pero no llores demasiado tiempo. Porque incluso entre ruinas, la historia continúa. Y no le importa dejar atrás a quienes confundieron dogma con vida.